Gloria a Jesucristo, hermano. Gloria a Jesucristo, nuestro Señor. Qué bendición, hermanos. Tener lugar y parte en una obra espiritual. Si fuese obra de hombre no tiene importancia. Pero al comienzo leía la palabra y decía ese hombre: si esto es obra de Dios, vosotros por más que intentéis no vas a poder frenar. Es el obrar de Dios, es el poder de Dios. Y en ese obrar de Dios utilizaba gente común, gente sin letra, que no sabía escribir, gente humilde y pobre, llena de faltas y errores. Pero ellos estaban siendo parte de un obrar espiritual. ¿Entiende, hermanos? Gloria, aleluya. Es obra de Dios. Dios sigue obrando con el mismo poder. Y siempre utilizará instrumentos, vasos débiles. ¿Qué jactancia podía haber en David cuando era un pequeño joven para enfrentar a ese gigante? Pero la fuerza no era de David, el poder era de Dios, porque la lucha era de Dios. Y siempre será así, hermanos. Gloria sea su nombre. En esta noche, hermanos, vamos a estar mirando su palabra. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo? Como ejemplo podemos decir, una mujer viuda dio solamente 2 moneditas al Señor y dijo: esta ha dado mucho, porque dio todo lo que tenía. ¿Entienden, hermanos? Bueno, puede decir, pero yo soy poca cosa para rendirme al Señor. Eso sentía cuando estábamos cantando, yo me rindo a Él. Uno puede decir, pero yo me puedo rendir, yo soy poca cosa. No soy gran cosa para rendirme a Él. Y no importa, gloria a Dios, que somos poca cosa. ¿Entiende que Dios no necesita ni grandes hombres ni grandes mujeres? Él necesita un corazón rendido, un corazón totalmente rendido a Él. Y lo que nos sirve, servirá. Lo que no tiene valor, valdrá mucho. Lo que es débil será fuerte. Porque uno no se rinde a los hombres o a la religión, sino a las manos de Dios. Y Dios sabe cómo obrar con cada uno que es capaz de rendirse a Él. Nosotros vamos a tomar como ejemplo la obra de la cruz. Colosenses vamos a mirar, capítulo 2. Gloria, gloria. Capítulo 2 se llama Cristo como hombre, su naturaleza humana, no como Dios, sino como hombre. Dice: Él es cabeza de todo principado y toda potestad. Sea buena o mala, Él es la cabeza, Él es el Señor, es el jefe. ¿Entienden, hermanos? Como hombre obtuvo este lugar de exaltación. Colosenses significa para nosotros la palabra algo colosal. Un coloso quiere decir un gigante. ¿Entiende, hermanos? Y eso es lo que Cristo hizo, una lucha colosal y gigante. Y venció en esa lucha. Y gracias a esa victoria nosotros somos bendecidos. ¿Entiende, hermanos? Hubo una lucha gigante, muy fuerte. Cuando Jesús quedó solo en la cruz, dice la palabra, Colosenses 2:15, despojando principados y potestades, las sacó, dice, a la vergüenza en público. Triunfó sobre ellos en sí mismo, en la cruz. Allí dice, triunfando en público, lo sacó a la vergüenza. Si usted miraba en ese día, va a decir, en público no se vio que Jesús hizo esa obra. En público podemos decir, se vio que, para los ojos naturales, se vio que Jesús fue vencido, estaba en la cruz, lo bajaron y lo llevaron a la tumba. Pero espiritualmente allí había una lucha colosal. ¿Entiende, hermanos?
De todas las batallas que vivió este universo, este mundo, ese día fue la batalla de las batallas. Era entre Jesús, el Hijo de Dios, pero no con los soldaditos romanos o con Pilato, un simple títere. Era realmente una lucha, una contienda feroz. El enemigo con todo su ejército, con todo su poder, con todo su poderío que tenía guardado en el mismo infierno para ese día, apareció allí. Cuando vio que Jesús quedó solo, desamparado donde su Padre, lo vio débil, lo vio lastimado, humillado, y se recordó: este un día me echó de allá de los cielos, esta es mi hora de venganza. Sacó toda su fuerza de los más oscuros infiernos, y cuando Jesús estaba en la cruz en esa hora de tinieblas, todo ese poder vino contra el Señor. La gente no podía ver porque era una batalla espiritual. No era un golpe con la mano, no era un azote, era una lucha espiritual. ¿Entiende, hermanos? Jesús estaba luchando allí, débil, solo. Aparentemente estaba siendo vencido, porque él decía: ¿por qué, Dios, me has abandonado? Él decía: tengo sed, como que estaba siendo vencido. Pero detrás de esa experiencia, hermanos, que Jesús debía padecer, Él terminó en victoria. Porque Él dio el grito de victoria. En la cruz Él dijo: consumado está. Satanás, estás consumado, estás vencido, estás derrotado. Dios el Padre me dio la victoria. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Principados y potestades fueron despojados, que le quitó el poder. No tienen poder contra los hijos de Dios. Les quitó sus armas, les quitó su fuerza, su poder. Eran vencidos. Los hombres no podían ver por sus ojos naturales, pero en el mundo espiritual Cristo iba como un vencedor triunfal. Lo sacó en público a la vergüenza, triunfó sobre él. ¡Aleluya! Por eso dice allí Colosenses 2:10, Cristo es cabeza. Colosenses 2:10 dice: Cristo es cabeza de todo principado, de toda potestad, porque en la lucha los venció. ¿Entiende, hermanos? Ese fue un momento de lucha, de guerra, de conflicto, la batalla más grande. Si Jesús era derrotado allí, no había esperanza para nosotros. Pero porque Él venció, ¡aleluya!, también nosotros somos vencedores en este tiempo. ¿Entiende? Jesús peleó la batalla más grande en la condición más débil. ¿Y por qué le quiero llevar a esto? Hoy los creyentes somos llamados a participar del obrar de Dios. ¿Entiende, hermanos? Hay una lucha, un conflicto espiritual en el cual nosotros debemos participar para obtener victorias para nosotros, para los que nos rodean. Por eso estamos en esta noche presentes. ¿Sabe que lo que hacemos en la tierra ahora o cada día repercute en los aires? Esos principados y potestades son seres espirituales que desde los aires están siempre controlando, manejando, manipulando a la gente, esclavizándole. ¿Y cómo nosotros podemos luchar y vencer contra ellos para que no tenga control o dominio sobre los que nosotros queremos y amamos? ¿Entiende, hermano? Cristo venció y nos dio vida eterna como hombre, porque el poder de Dios estaba allí obrando.
Ahora nosotros somos llamados también a participar en esa lucha. Él dijo algo importante en Mateo 16, 18. Le dijo a Pedro, Pedro era un simple pescador, le dijo, Pedro, porque tú has creído, yo a ti te daré una llave, autoridad. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Vas a abrir la puerta para que miles de personas puedan entrar al reino de los cielos. Y tú lo que atás en la tierra, allá en los cielos yo voy a atar. Y lo que desatás aquí en la tierra, yo en los cielos voy a desatar. ¿Entiende? Cristo es el que pelea. Es el poder de Él. Pero acá en la tierra es la lucha. En un sentido. Acá estamos luchando cada día. Estamos en ese conflicto, por eso estamos en su presencia. No somos religiosos nosotros, estamos luchando por la fe, por eso vinimos. Que Cristo con todo su poder, Él desatará el poder de su palabra para que esté cumpliendo su propósito. Entiende, usted puede ver un hombre que habla la palabra, pero usted tiene que ver, Cristo respalda su palabra. No al hombre, su palabra. Entonces estamos en una obrar espiritual, del cual Cristo está trabajando activamente, poderosamente. ¿Sabe que me gusta mucho leer siempre Colosenses y Efesios? Efesios habla del creyente, común y corriente de esta vida, el hombre redimido, un hombre terrenal como nosotros, pero está en Cristo, está en las alturas, en los lugares celestiales. Por haber aceptado a Cristo, por más que seamos terrenales y por más que tengamos aún nuestra vieja creación, pero por estar en Cristo, ya estamos nosotros en los lugares celestiales. Y lo que quiero decirle, allí se desarrolla la pelea, el conflicto. Lo que nosotros experimentamos en la tierra, entiende, hermanos, eso viene de lo alto. Así como la bendición viene de lo alto, el enemigo también obra desde los aires sobre este mundo. Por eso la palabra nos dice, por estar en Cristo nosotros estamos en esos lugares celestiales. Y hay un conflicto, dice, una lucha espiritual, que solamente con armas espirituales se puede prevalecer. Y Colosense habla lo opuesto a Efesio. Efesio dice el creyente en las alturas, en Cristo. Y Colosense dice Cristo es el celestial, en nosotros aquí en la tierra. Gloria, gloria. Cristo, el celestial, está en nosotros aquí en la tierra. En cada creyente sigue viviendo, sigue luchando. Gloria, gloria, aleluya. Sigue, hermanos, entiende, peleando esa batalla. Esa que comenzó en la cruz y venció, sigue luchando hasta que llegará el día de la victoria final cuando Él venga. Pero ahora esa vida celestial está en nosotros. Cristo en vosotros dentro, para que los propósitos de Dios, de bendición, de liberación, sean cumplidos. Dios hará su obra, amén, porque es su poder y su propósito. Pero va a utilizar hombres y mujeres comunes y corrientes. Nuestra parte, ¿cuál es? Rendirnos a Él en su voluntad, en el orden divino. Él hará prueba, Él hará justamente la obra. Allí dice, hermano, nosotros vimos Cristo, luchó, venció. Pero aquí también dice Colosenses está hablando también de Pablo. Y mire cómo Pablo llevaba su vida espiritual. Capítulo 2 que estamos mirando, gloria, alabanza de Colosenses, porque vamos a ver que no solo Jesús luchó y peleó esa batalla espiritual y venció, sino que Pablo también, Epafras también entró en ese conflicto. Dice capítulo 2 de Colosenses, hermano, que estamos mirando, versículo 1, porque quiero que sepan, le escribí a los de Colosas,
cuán grande solicitud tengo por vosotros. Quiero que sepas cuán grande solicitud. Esa palabra solicitud quiere decir cuán grande conflicto tengo por vosotros, los colosenses. Pablo estaba en Roma preso, ellos estaban en Colosa y dice, quiero que sepan cuán grande la pelea. Justamente esa palabra solicitud quiere decir una lucha muy intensa. La palabra griega original es la que nosotros conocemos, agonía o agonizar. Ese quiere decir es una lucha muy fuerte, muy intensa. Y Pablo así luchaba y peleaba. Por ello, por los colosenses, aunque él estaba en otro lugar. Pero sabía que por luchar desde allí, Dios de los cielos podía obrar por ellos liberaciones. Quiero que sepan cuán gran conflicto tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que no vieron aún mi rostro en carne, pero yo estoy luchando intensamente. Esa palabra, ¿sabe lo que es, hermano? Luchar intensamente. ¿Sabe por qué Jesús venció en la cruz? Principado de potestades. Porque antes de la cruz, que fue a la mañana temprano, a la mañana, a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, él estuvo toda la noche en Getsemaní, luchando intensamente, orando. Él estuvo orando en la cruz en Getsemaní, hermanos. Antes de que vengan a aprender de él, estuvo orando intensamente, tan intensamente que transpiraba. Como cuando hace una actividad fuerte uno empieza a transpirar, pero transpiraba grandes gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Era una lucha muy intensa. Agonizaba en su alma y en su espíritu, pero allí venció nuestro Señor. Allí venció nuestro Señor. ¿Entiende? Después entró al campo de batalla, Calvario, pero ya entró preparado, venciendo. ¡Aleluya! Pablo dice, quiero que sepan cuán intensamente estoy luchando. ¿Por qué le digo? Si usted ama a alguna persona, algún hijo, un familiar, un conocido y quiere que quede libre o bendecido, si usted está bien o está entendiendo, tiene que luchar por él, pelear por él. Pablo peleaba por estos creyentes que se han librado de todo espíritu de error, de todo el poder del enemigo. Entiende, hermano, que es un hogar espiritual. Esos colosenses jamás hubiesen conocido al Señor, jamás hubiesen comprendido la gracia y gloria si Pablo no estaba allí luchando intensamente. Mire cómo dice, hermanos, capítulo 2 que miramos, capítulo 1 de Colosenses, versículo 29, en lo cual dice Pablo, aún trabajo, combatiendo, esa es la misma palabra, luchando, combatiendo, peleando, según ese poder de Él, esa operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Que si es una lucha espiritual, va más allá de nuestra fuerza natural o de nuestra voluntad. Tiene que haber un poder sobrenatural obrando. Él dice una operación de Dios. Esa palabra operación quiere decir una energía poderosa, un poder que se mueve, un poder en acción. El poder en acción justamente es el Espíritu Santo. Obra en mí, dice Pablo. Obra dentro de mí, poderosamente. La palabra poderosa quiere decir la palabra dinamita que conocemos, dunamis. Un poder muy grande que obraba en Pablo. Y eso lo llevaba a luchar y a combatir. Él no podía hacer eso por sus propios medios o fuerza. No podría, porque quedaría desmoronado, vencido, derrotado. Pero había un poder, entiende, hermano, obrando en él.
Y necesitamos nosotros que ese poder en acción, esa energía divina, como dice aquí la palabra, es un poder en movimiento que se mueve entre nosotros, opera en nosotros. ¿Por qué Pablo oraba tan intensamente y luchaba intensamente? No era solamente para que sean salvos, ya eran salvados. No era solamente para que sean bendecidos, ya eran bendecidos también seguramente. Pero dice el versículo 28, nosotros, Colosenses 1:28, nosotros, dice Pablo, predicamos y enseñamos a todo hombre, enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a toda persona completa en Cristo. Pablo dice, nuestra oración de parte de Dios es presentar a los creyentes crecidos en Cristo. Y eso no es por hacer un instituto bíblico, ¿entiende, hermanos? Eso no es por dar algunas lecciones. Ese se dará si el Espíritu Santo obra. Es una lucha que Pablo estaba allí teniendo. Pero Pablo no estaba solo en esta lucha, estaba el Señor. Y estaban los hermanos, estaba Epafras. Mire cómo dice aquí, hermano, Colosenses 4, versículo 12. Os saluda Epafras. Epafras quiere decir cubierto. Cubierto. Él está cubierto de espuma. Él está cubierto como que está luchando, transpirando intensamente. Gloria. Os saluda Epafras, el cual Él es uno de vosotros. Uno que fue redimido como vosotros, que vivió entre vosotros, que ustedes le conocen. Él es siervo de Cristo. Y siempre está solícito. Esa palabra solícito quiere decir, siempre está luchando por vosotros con oraciones. Para que ustedes puedan estar firmes, completos en todo lo que Dios quiere. ¿Entiende? Este era Epafras, uno de nosotros. No era Pablo el apóstol. Sin embargo, el sentir era el mismo. Él también luchaba en oración. Luchar en oración, luchar en oración. ¿Sabe lo que es? Ese es nuestro lugar de batalla. ¿Entiende? Cuando estamos postrados, allí estamos teniendo nuestra batalla y nuestra victoria. Esta batalla de Pablo de Epafras era la batalla más fuerte, la más decisiva, la mayor lucha, pero también la mayor victoria. La mayor bendición traía, porque al redimido le daría crecimiento, fortaleza, que es el propósito de Dios. Y esa es la mayor victoria. La mayor victoria no es solamente que uno sea salvado. La mayor victoria es que ese creyente un día pueda crecer en Cristo. Y por eso Dios llamó a Pablo con ese propósito. Epafras luchaba en oraciones, peleaba en la oración como Jesús en Getsemaní, como Pablo allí en la prisión. Él luchaba en oración. ¿Sabe lo que es luchar en oración? Es el clásico Padre nuestro que está en los cielos, como dice el religioso, ¿no? A veces uno dice, bueno, yo todo el día hablo con el Señor, y es cierto, es bueno hablar con el Señor todo el día, es nuestro amado, por eso conversamos todo el día con Él. Gracias, Señor amado. Pero una cosa es hablar todo el día con el amado, que hace falta, otra cosa es pelear de rodillas, luchar de rodillas. Entiende que no es un acto religioso, sino es una lucha, una contienda, un conflicto. Y nosotros vemos que Jesús venció por eso. Pablo venció por eso. Epafras venció de esa manera. Y así la victoria llega hasta nosotros. Si ellos así hicieron, también nosotros debemos hacer. Cuán importante en este tiempo es buscar intensamente al Señor. Si queremos recibir cosas de Él, realmente victorias, el enemigo nunca jugó ni va a jugar con nosotros. Él no suelta a sus víctimas fácilmente.
pero Él puede dar victorias. Gloria. Gracias, Él puede dar victorias poderosas. Y lo hace en la gracia y gloria. Para que vea un ejemplo en la palabra de Dios cómo es esa lucha en los aires que repercute sobre las personas acá en la tierra. Nosotros podemos mirar en el Antiguo Testamento el libro de Daniel, capítulo 10. Y Daniel era un hombre que era de Dios. Estaba cautivo en Babilonia. Fue llevado cuando era niño cautivo a Babilonia. Daniel capítulo 10. Si tienen hermanos pueden leer versículo 3, hermanos. Y Daniel, llegado un tiempo, el Espíritu Santo le puso dentro de su corazón que empiece a buscar a Dios, que empiece a orar. Porque él había leído que ellos estaban cautivos como 70 años ya en Babilonia. Y él se acordó que el profeta Jeremías dijo, después de 70 años, Dios va a obrar y va a liberar a la cautividad y van a volver a Israel libres. Entonces Daniel se acordó de lo que un día escribió Jeremías y empezó a buscar a Dios, que le revele cuándo iba a ser ese momento para estar preparado y cómo iba a ser Dios. Y empezó a orar. Y cuando estuvo orando, dice la palabra, versículos 12 y 13, puede leer, hermano. Amén. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Vino, dice, este mensajero de Dios para él. Él estaba exhausto a tanto orar y clamar, y por la visión que vio quedó sin fuerzas. Pero vino para fortalecerle un mensajero de Dios. Gloria, aleluya. Daniel, apenas te pusiste a orar, Dios ya me envió para darte respuesta. Aleluya. Gloria. Pero cuando venía a darte respuesta, a revelarte lo que estaba por acontecer y cómo Dios iba a obrar, allá en los aires se me opuso el príncipe de Persia. El príncipe de Persia era un gobernante en ese tiempo, el gobernador en la tierra, un gobernante. Pero este príncipe de Persia era un ser, un ángel podemos decir, pero no de Dios, sino contrario a Dios. Y se lo opuso. Durante 21 días, dice, yo quería venir, pero se me oponía, no me dejaba que llegue con la respuesta. Pero Daniel seguía orando mientras esperaba respuesta. Entienden, los cielos había un conflicto. Allí quería impedir que venga esa revelación a Daniel. Y tuve que esperar allí como 21 días, dice, y tuve que pedir ayuda, y vino el arcángel Miguel, que es el príncipe de Israel, y él me vino y me ayudó. ¿Entiende, hermano, lo que estamos diciendo? Hay un conflicto espiritual. En esos tiempos hubo, y ahora cuanto más todavía. Por más que Cristo ya los venció y les quitó su poder, aún permite que estén en las alturas. Aún no les quitó ese lugar. Un día sí serán echados fuera, pero ahora todavía están. El príncipe de Persia quiere decir que ellos tienen una jurisdicción cada uno. Un principado quiere decir un príncipe que se le da un territorio, un lugar. Cada país, cada gobierno tiene su propia autoridad en los cielos, que los hombres de la tierra son simples títeres nada más. Ellos son gobernados, controlados desde los aires, sea quien sea el gobernante. ¿Entienden, hermanos? Y en esa lucha espiritual que nos muestra la palabra, estaba allí, gloria, alabanza. Pero allí vino la respuesta, hermanos. Porque Daniel pudo vencer por la fe. Por eso nosotros es importante lo que hacemos. Es importante que busquemos. ¿Entiende, hermano? Es importante que lo hagamos de una manera determinada, con un propósito firme. Porque el enemigo, no porque uno diga cualquier cosa ya se va a rendir.
Uno tiene que luchar y pelear intensamente como hicieron ellos. Y victoria habrá, hermanos. Y liberación habrá. Gloria sea su nombre. En este tiempo Dios no va a utilizar un ángel o un arcángel. Él utiliza a los redimidos, por eso nos puso en los lugares celestiales. Y somos nosotros los redimidos los que tenemos esa lucha espiritual. ¿Sabe cuántos, para que la palabra llegue y me dé liberación a mí, cuántos habrán tenido que luchar intensamente? Para que la verdad llegue a su vida y le dé liberación. ¿Saben cuán intensamente habrán buscado? Luchando y peleando. Es la única manera, ¿entiende, hermanos? Porque si no, todo el mundo estaría libre. Pero no todos reciben esa victoria tan grande. Porque no todos entran a participar de ese conflicto, de esa lucha. La palabra justamente que Pablo dice, quiero que sepas cuán grande contienda tengo por vosotros. Él le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 6:12, Timoteo, por más que seas joven, pelea la buena batalla. La batalla justamente, la misma palabra que dice contienda. Es la buena batalla, es la mejor, es la más conveniente. Es la buena porque Cristo ya ganó en la cruz. Y somos llamados a participar de esa victoria de la cruz. Pelea la buena batalla. Eres joven, estás lleno de debilidades, de fragilidades. Estás a veces atemorizado, pero tú eres un hombre de Dios. Tú eres un hombre espiritual. Un hombre de Dios. Pelea la buena batalla. Acá no hace falta fuerza física, capacidad humana. Es lucha espiritual. Pelea la buena batalla de la fe. Segunda de Timoteo 4:7 dice, yo ya he peleado la buena batalla. Yo ya he vencido. Ahora te toca a vos, Timoteo. Y así nos dice a nosotros en este tiempo. Ahora nosotros tenemos que entrar a ese lugar. ¿Sabe que la palabra solicitud, contienda, es la palabra agón? Y ese justamente allá en ese tiempo utilizaban cuando ellos tenían un estadio donde competían, donde luchaban. Era justamente el estadio, así le llamaban ellos, porque cada uno que entraba allí en la lucha, en la competencia, se cansaba y quedaba desmoronado por tanto esfuerzo físico. Había que entrar a ese lugar a luchar, a competir y a vencer. Y dice la palabra en esta noche, no nos quedemos mirando cuando el enemigo está haciendo estragos. Levantémonos en fe y no pongamos como excusa yo tengo errores o falta. Dios ya sabe. Él está diciendo pelea por lo que amas, pelea por tu hijo, por tu hija, por tu familiar, pero pelea por la fe intensamente hasta que Dios te dé respuesta. Y no te olvides que todo lo que atas en la tierra yo voy a atar en los cielos, y lo que desatas en la tierra yo voy a desatar en los cielos. Eso dice el Señor, eso prometió el Señor, y eso es para cada uno que está creyendo. Todos necesitamos participar, todos necesitamos entrar en la oración. El último versículo, hermanos. Gloria, alabanza. Podríamos mirar mucho más, pero un último versículo nada más, hermanos. Romanos capítulo 15, versículo 30. El apóstol Pablo está diciendo, yo quiero llegar a vosotros, le escribió a este pueblo de Roma, quiero ir y llevar el evangelio, la gracia, la bendición, y llegará a vosotros la bendición. Pero versículo 30 le dice, yo les ruego, hermanos de Roma, por el Señor nuestro Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis. Que me ayudéis con oraciones por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes de Judea. Esa palabra, que me ayudéis. La palabra ayudéis justamente, que se esfuercen juntamente conmigo.
Esa es la palabra justamente, quiere decir ayudar, quiere decir esforzarse juntamente conmigo. En oración, ¿entienden, hermanos? Pablo decía, yo quiero llevarles la palabra a ustedes que están en Roma, pero quiero que se esfuercen juntamente conmigo. ¿Cómo? En oración. ¿Entienden, hermanos? De esa manera, gloria, alabanza, ellos podían hacer que Pablo llegue, y llegó Pablo. Dice, yo quiero que me ayuden y oren para que sean librados de los rebeldes de Judea. Tengo que ser librado de ellos para ir hasta donde están ustedes en Roma. Y Dios obró, hermanos. Pablo llegó a Roma. Quizás no fue librado de los rebeldes, sino que Dios usó a los rebeldes de Judea para enviarlo a Roma justamente. Cuando yo oro y clamo, quizás Dios no obrará tal como yo estoy queriendo, pero Dios obrará. Aleluya. Que es lo más importante. Pablo pensaba, bueno, si soy libre de los rebeldes de Judea, voy a poder ir. Dios no lo libró de los rebeldes de Judea, pero los usó a ellos para que los lleven donde Dios quería que vayan. Cuando a veces yo pienso, parece que Dios no está haciendo lo que yo quiero, me parece. Eso no es problema, lo importante es que Él está obrando y que el propósito se cumplirá. ¿Entiende, hermano? El propósito de Dios se cumplirá. Por eso nosotros en este tiempo es cuanto más debemos buscar. Si en aquellos tiempos el enemigo estaba muy fuertemente luchando, imagínense ahora que sabe que poco tiempo le queda. Ahora está redoblando sus esfuerzos, porque justamente es poco el tiempo que le queda. Por eso la palabra dice, estos últimos tiempos que nos tocó vivir a nosotros, los últimos tiempos son peligrosos o feroces. Por lo tanto, busquemos al Señor, rindámonos a Él, luchemos por la fe, estemos juntos siempre, hermanos, y Dios dará la victoria. El apóstol Pablo decía, oren por mí. Ese quiere decir, debemos orar el uno por el otro, amén. Necesitados somos la oración. Pablo necesitaba cuanto más nosotros, pero lo que estaba orando es que el mensaje llegue. Oremos por la gracia, para que la gracia llegue a otros lugares. Donde llega la gracia, llega liberaciones, llega bendiciones. Por eso, hermanos, en esta noche damos gracias al Padre Celestial.